Tengo la ligera sensación de que va a entrar un bicho volando por mi ventana. Ahorita he tenido que abrir la ventana. ¿Dónde está la cámara? Ahí. He tenido que abrir la ventana al máximo ahorita. Es de noche, así que en cualquier momento entra un bicho gigante. Espera, hace un ratito. Ya, Esto, por cierto, no es un lunar, es un grano. Así que, ya, primero que nada, un disclaimer. A mí no, en realidad, yo no estoy viendo esto como un tema religioso. A mí me parece muy interesante que hayan encontrado este texto y que lo hayan restaurado y que le hayan dado un sentido. Me parece muy interesante desde una perspectiva histórica. Lo estoy viendo todo. Son las 12:30 de la noche. Todo esto me parece muy interesante desde una perspectiva histórica y quizás yo veo a la religión desde un punto de vista como la manera como afecta a la humanidad, pero no, no lo veo como religioso, así que no lo tomen, quien sea que lo esté viendo, no lo tome por favor como que estoy diciendo que las cosas son así o que solo hay una manera. Aparte, no soy religiosa, entonces no estoy muy metida en estos temas, no he estudiado esto a fondo. Obviamente si cometo algún error en alguna parte de una interpretación, algo que estoy diciendo mal, háganmelo saber en los comentarios, así yo también aprendo. Porque realmente recién he empezado a investigar sobre este tema de hace un par de semanas, quizás un mes, o sea, y no he leído tanto tampoco, no como la gente que es religiosa y que le ha dedicado toda su vida, ¿no? O sea, no, para nada. Para mí esto es una simple curiosidad histórica que quería compartir en mi canal. Pero ya, todo empieza más o menos así. El 26 de abril del 2016, National Geographic hace una publicación que dice: el Evangelio de Judas no es una falsificación. Y más abajito ponen: el microscopista Joseph G. Barabe afirma que no es una falsificación. Y este microscopista Joseph G. Barabe fue el director del proyecto de esta investigación. Pero antes de esto tengo que hacer un paréntesis. Entonces, a Jesús se le conoce como la figura principal del cristianismo. Y lo que se conoce de él en general parte casi exclusivamente de lo que se conoce de la doctrina cristiana. Entonces, según la opinión aceptada entre los medios académicos, se cree que Jesús fue un predicador judío. 2. Vivió a comienzos del siglo I. 3. Vivió o era de Galilea/Judea. Y fue crucificado en Jerusalén en el año aproximadamente años 30 en el gobierno de Poncio Pilatos. Además de esto, tendríamos que saber también de que se considera a Judas Iscariote como el traidor de este señor llamado Jesús. Es decir, el hombre que entregó a Jesús a las autoridades para que lo crucificaran. Por ende, el malo de la historia. Sin embargo, se cree también en la tradición cristiana que el milagro más grande de Jesús fue el de la resurrección. Fin de paréntesis. Ya, entonces pongamos esto del Evangelio de Judas en contexto. La cosa es que hace mucho tiempo, en la época del cristianismo antiguo, no existía un solo cristianismo como existe ahora, sino que circulaban muchísimas versiones de lo que el líder cristiano dijo o hizo y la interpretación de ello. Y digamos que en esta época ponerse de acuerdo casi parecía imposible porque había muchísimas vertientes del cristianismo después de la muerte de Jesús. Un buen día, un señor llamado Irenaeus, más o menos en el año 170, un buen día este señor llamado Irenaeus, que era un líder de una iglesia en Francia, decide poner fin a este tipo de vertientes. Irenaeus se autoproclamó hereticista, es decir, él decidía que él era el que identificaba la herejía. Él dijo que solo existían 4 evangelios reales, que todo lo demás era herejía. Para él eso tenía sentido porque según él el universo tenía 4 esquinas y existían solo 4 vientos.
Y es por eso que existen solo 4 evangelios de los seguidores de Jesús. Lo que sabemos ahora de Irenaeus es de que estaba equivocado, porque los 4 evangelios no fueron escritos por 4 discípulos. En realidad no se tiene ni idea de quién los escribió. Lo único que sabemos es que estos 4 evangelios son similares en el sentido de cómo perciben la imagen de Jesús. Entonces, estos 4 evangelios fueron proclamados como los oficiales, los canónicos. A eso se le llaman los evangelios canónicos. Y fueron escritos aproximadamente 80 años después de la muerte de Jesús. Ahora, Irenaeus sí mencionó en sus escritos antiherejes al evangelio de Judas. O sea, ya se sabía que existía un tal evangelio de Judas. Y antes de esto, o sea, más o menos ahí a la par con el Evangelio de Judas y herejes y los malos, mencionó a un grupo de cristianos que tenían una interpretación muy diferente del cristianismo. Y ellos eran los cainitas. Estos cainitas eran otro tipo de grupo cristiano, eran otra vertiente. Y no sé si se hacían llamar los gnósticos, pero es una corriente más o menos de los gnósticos. Y esta corriente de los gnósticos tiene la creencia de que no te vas a salvar a través de la fe, sino que te vas a salvar a través de la adquisición de conocimiento. Y este conocimiento está oculto. Este grupo de personas gnósticas, los cainitas, no creían de que este mundo estuviera hecho por el Dios bueno, sino que estaba hecho por el Dios malo. Para ellos esto tenía sentido porque el mundo estaba hecho de injusticias, era un mundo imperfecto, entonces no lo podía haber creado un Dios perfecto y todo bueno, todo conocedor. Era un mundo con fallas que había sido creado por un Dios con fallas. Y este mundo era un desastre. Entonces este grupo se hacía llamar los cainitas por Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva. Y en esta historia Caín mata al hermano Abel y Dios castiga a Caín por haber matado a su hermano. Entonces los cainitas se consideraban seguidores de Caín. ¿Y por qué? Porque si Dios el creador de esta tierra había castigado a Caín, entonces como ese era el Dios malo, el Dios que había creado esta tierra, entonces Caín tenía razón. O sea, todo se convirtió como que en un contra todo, ¿no? O sea, todo a lo que el Dios de la tierra decía que estaba bien, era en realidad lo que estaba mal. Y todo lo que el Dios de la tierra decía de que estaba mal, en realidad estaba bien. Entonces todos los personajes malos de la historia, más o menos del cristianismo de esa época, para los cainitas eran los buenos. Entonces ahí estaba incluido también Judas. Judas entonces también era el bueno. Y según Irenaeus, este grupo llamado los cainitas tenían su propio evangelio y este evangelio era el evangelio de Judas. Se sabe que el evangelio de Judas está escrito en un idioma, en un egipcio antiguo llamado cóptico. Es un manuscrito de 62 páginas, pero cuando lo han encontrado ya en la Edad Moderna, lo han encontrado muy deteriorado y con algunos huecos en algunas páginas. Dentro de este documento de 62 páginas hay 4 textos y uno de estos 4 textos es el Evangelio de Judas. Se sabe que este texto fue descubierto más o menos aproximadamente en los años 70 en un mercado de antigüedades en Europa. Y de Europa pasó a Estados Unidos, o sea, pasó de mano en mano hasta que llegó a Estados Unidos. La única razón por la que se deterioró es porque el comprador de este texto antiguo lo puso en una caja de seguridad en Long Island por 16 años. Y obviamente en Long Island hay muchísima humedad y toda esta humedad lo deterioró, imagínate, 16 años. Pero aún así con todo fue restaurado, lo suficiente como para traducirlo y darle un sentido. Y este evangelio no fue tampoco escrito por el discípulo Judas. El texto tampoco dice que fue escrito por Judas, ni que fue escrito por alguien que conocía de cerca a Jesús. Además, también fue escrito entre 60 o 70 años después
que los demás evangelios, los otros 4 evangelios oficiales. Pero sí, este es el evangelio más antiguo, el evangelio no canónico más antiguo que se ha encontrado. Y es considerado por los académicos como un evangelio antiguo gnóstico, cristiano gnóstico. Ahora, como mencioné anteriormente, el cristianismo antiguo gnóstico eran un grupo de religiones cristianas. Para ellos era más importante, para ellos lo único importante para la salvación era el conocimiento. A diferencia del cristianismo no tradicional, pero el no gnóstico, que se basaba en la fe. O sea, eran casi en la fe y la creencia ciega. Es decir, casi eran como opuestos. No sé si eran opuestos, pero me da la impresión de que eran casi como opuestos. Entonces, para el cristianismo gnóstico antiguo era importante, era fundamental empezar por las preguntas como quiénes somos, de dónde hemos venido y cómo hacemos para volver. También creo que mencioné hace un ratito de que ellos creían de que este mundo había sido creado por un Dios con errores, un Dios inferior. Lo que pasa es que ellos creían en varios dioses, no solamente en uno, que había pongámosle un centro donde existían los dioses más poderosos. Y uno de estos dioses fue expulsado porque no era tan chévere como los dioses que estaban en el centro principal. Y este dios expulsado creó a otros 2 seres, y estos 2 seres recontra inferiores y con errores fueron los que crearon el mundo en el que vivimos ahora. Entonces, estos seres imperfectos crearon este mundo para atrapar ahí pedacitos de lo divino en forma de humanos. Y es por eso que ellos creían de que habían algunas personas que tenían una chispa de lo divino. Y esa gente con la chispa de lo divino siempre se sentía como que no pertenecía, mira, desde esa época, que no pertenecía en ese mundo y que querían regresar a su lugar originario. Y la única forma como regresar a ese lugar originario era mediante el conocimiento esotérico que ellos podían darte. Pero no te lo podían dar así nomás porque es un conocimiento secreto y necesitas un entrenamiento de muchos años para que te lo empiecen a dar. Ahora, los líderes de la iglesia antigua cristiana consideraban a estas creencias muy peligrosas. Y obviamente ambos creían que estaban en lo cierto. En resumen, el evangelio de Judas, que del evangelio falta cerca de un 10% porque ese 10% se malogró, relata prácticamente los mitos de estos gnósticos cristianos antiguos. La primera oración es prácticamente un resumen de todo lo que va a venir, ¿no? Y la primera oración es la palabra secreta de la revelación que Jesús le contó a Judas Iscariote a través de 8 días, 3 días antes de celebrar la Pascua. Es decir, el Evangelio te cuenta todo lo que Jesús le reveló a Judas a través de 8 días, porque según este Evangelio, Judas era el único que realmente entendía quién era Jesús y de dónde venía. Según el Evangelio de Judas, Jesús tenía muchas más conversaciones con Judas que con los discípulos. En la primera escena nada más empieza con que todos están a punto de cenar, estaban haciendo un tipo de Eucaristía, los discípulos empezaron a darle gracias a su Dios, o a Dios, o a quien creían que era Dios. Y Jesús empieza a reír, se empieza a burlar de ellos prácticamente. Y los discípulos dicen, oye, ¿de qué te ríes? Y Jesús sigue riéndose y les dice, es que dando gracias, haciendo ese tipo de gracias, están alabando a su Dios, al Dios ese de ustedes. El Dios ese de ustedes va a recibir las gracias. Y los discípulos, ¿cómo que el Dios de ustedes? ¿Acaso tú no eres el Hijo de Dios?
tú eres el Hijo de nuestro Dios. ¿A qué te refieres con nuestro Dios? Eso de que mi Dios, tu Dios, nuestro... Todo es un solo Dios. Tú eres el Hijo de nuestro Dios. Y Jesús se frustra y les dice, ustedes no saben quién soy yo. No saben. Y ahí es cuando Jesús les dice, quien de ustedes sea el más fuerte, quiero que traiga frente a mí al hombre más perfecto y que me pueda mirar en los ojos. Y Judas se envalentona y camina hacia Jesús, se para frente a él, pero no puede levantar la mirada, no lo puede mirar a los ojos. Pero igual le dice, sin mirarlo, pero frente a él le dice, yo sé quién eres, yo sé de dónde has venido. Has venido del lugar inmortal de Bárbilo. Ahora, según la literatura gnóstica antigua, Bárbilo es como la madre de todas las cosas. Entonces le dice, has venido del lugar inmortal de Bárbilo. Según esto, parecería de que Judas es el único que realmente sabe quién es Jesús. Porque Jesús le dice, Jesús le responde, sepárate del grupo y te contaré los misterios de ese reino. No para que vayas, sino para que sepas de lo que te pierdes. ¡Hijo, deja de ser tan pesado! O sea, vas a conocer el secreto del reino de mis dioses, pero frústrate porque no puedes ir. En pocas palabras, tu envidia es mi progreso. Y ahí acaba la primera parte. La segunda parte empieza con que los discípulos vienen corriendo asustados y le dicen, Jesús, hemos tenido una visión, fue horrible. Jesús, mira, hemos visto a 12 hombres en un altar. Y estos 12 hombres eran sacerdotes y estaban sacrificando niños, estaban sacrificando a sus esposas, estaban matando gente y haciendo atrocidades y cometiendo pecados y desgracia y maldad. ¿Qué significa? Jesús les dice, ahora pues, esos 12 hombres eran ustedes y ustedes estaban cometiendo crímenes en forma de sacrificios para ese Dios de su mundo que tienen. Pero están mal porque ese Dios es el ministro del error. Y ahí nomás al toque, Judas tiene otra visión. Y Judas le dice a Jesús, Jesús, yo también he tenido una visión justo ahorita, te la cuento. Y Jesús dice, ya está bien, a ver. Judas dice, no soñé. Judas dice, mi visión consistía en que los 12 discípulos me estaban tirando piedras y me odiaban. Pero aparte de eso, después vi una casa y la casa estaba rodeada de gente. Y yo quería entrar, pero no podía entrar. Y Jesús le dice, es que no vas a poder entrar. Ningún nacido de mortal va a poder entrar a esa casa. Esa casa está reservada para los santos. Y no hay nada que yo pueda hacer ni que tú puedas hacer para poder entrar. Sorry. Luego de esto, Jesús se metió toda una historia sobre la creación de este mundo. Supuestamente esto le explicó a Judas. Le dijo que al inicio existía un espíritu invisible. Era lo primero que existió, un espíritu invisible. Este espíritu invisible llamó a una nube de existencia y de esta nube salió algo que llamó el espíritu originario. Este ser originario ya empezó a crear muchas cosas. Con todas estas cosas poblaron el reino divino, lleno de divinidades, es decir, dioses, casi como dioses. Luego, después de estas divinidades, se creó un reino del caos. Y es en este reino del caos donde vivimos nosotros. 12 ángeles viven en este reino del caos, pero habían dos en particular que dijeron, no, yo voy a hacer mi propio reino donde va a haber juegos de azar y mujerzuelas. Y estos dos seres tenían nombres, se llamaban Nebro y Saclos. Nebro era el rebelde, el asesino, el loco, el violento. Saclos era el tonto, el bruto, el que no veía más allá de sus narices. Nebro y Saclos se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos un ente en nuestra imagen y semejanza, que sea como nosotros. Y ese es el ser humano, según este evangelio. El ser humano fue creado por un rebelde, asesino y un tonto. Y Judas dice, bueno, pues
Y de ahí le pregunta a Jesús, le dice, oye Jesús, ¿y qué tanto, qué tanto más, qué más falta? ¿Qué más falta ahora? Es decir, ¿cuánto vamos a vivir y qué va a pasar cuando ya no estemos acá? Pero tú sobrepasarás a los discípulos, porque tú sacrificarás al hombre que me contiene. Entonces, recapitulando, Jesús quería escapar de este mundo y para hacerlo debía deshacerse de este cuerpo, de ese cuerpo que tenía, que solo deshaciéndose de ese cuerpo de una manera de sacrificio, él iba a poder regresar al mundo divino de donde vino. De ahí sigue que Judas lo entrega a las autoridades, quienes lo crucificarán. Y ahí acaba el Evangelio de Judas. No acaba con la crucifixión, no acaba con la resurrección y principalmente no acaba con la resurrección porque en el Evangelio de Judas no es importante la resurrección. Porque según el Evangelio de Judas, Jesús no murió por los pecados de nadie y no resucitó porque todo el punto, toda la idea, su meta era escapar de este mundo. Si resucita con su cuerpo originario, no iba a poder regresar a su mundo divino. Es decir, la resurrección sería una ofensa. Vivir eternamente en el cuerpo en el que él no había nacido hubiera sido fatal si es que él quería realmente regresar a su mundo divino. La idea principal ahí era escapar del cuerpo. Lo interesante de este evangelio es que si conoces el anterior, de que Judas fue el traidor, ese es un plot twist, pero buenísimo. Ahora, algo curioso también es que los discípulos, obviamente los cuatro evangelios no fueron escritos por los discípulos no sabían escribir, por el simple hecho de que los discípulos no sabían escribir. Los discípulos eran pescadores, según la teoría, ¿no? En esas épocas no aprendían a escribir, no aprendían a leer. Eran personas que tenían conceptos de la vida muy prácticos. El que sí tenía una mediana educación, no tanto como para escribir, pero al menos quizás como para entender de lo que hablaba Jesús, era Judas, que era el único que tenía un grado de conocimiento según este evangelio y era el único que tenía algo de educación también. Entonces, por ahí como que está interesante. O sea, sí le puede dar una buena batalla a los evangelios oficiales, ¿no? Pero sí, este tema me gustó bastante. No esperaba que fuera tan interesante. Siempre había escuchado yo sobre estos evangelios extras, pero el hecho de que hubiera uno específicamente de Judas, bueno, obviamente Judas no lo escribió, ¿no? Pero uno con el nombre de Judas me pareció fascinante. Sé que hay muchos más, pero ya no me da, ya sé, mi curiosidad es como un fósforo. Entonces ya se me acabó toda la curiosidad para este tema. Quizás en algún futuro, porque escuché que había un evangelio de María, pero no sé, sería interesante leer algo sobre eso, pero creo que en algún futuro ya, porque el tema un poquito cansado. En fin. Este, igual, disclaimer de nuevo, disclaimer al inicio y disclaimer al final, ¿no? Simplemente me parece interesante el tema. No solamente el tema de esta religión, sino que me parece interesante todas las religiones. No saben cómo me obsesioné, eso sí fueron años, con toda la teoría de la cientología, que en algún momento voy a hacer un video de eso porque tengo todo en la cabeza. Fueron años de leer. Es más, lo único que me falta es leer algunos libros más de Ronald Hubbard, pero sí me da un poquito de temor. Aunque obviamente mi canal es microscópico, ¿no? Pero a veces uno nunca sabe que por ahí alguien de la cientología vea mi video y decida acosarme. Es la única razón por la que no he hecho todavía un video de la cientología. Pero de verdad me parece fascinante. Y bueno,
creo que ahí acabó. Espero que el video les haya gustado. Espero que no les haya ofendido. Y si les gusta este tipo de videos, pueden suscribirse. Si quieren, también pueden darle clic a la campanita que está al costado del botoncito de suscribirse. Si es que quieren que YouTube les avise cada vez que yo subo un video, que va a ser ahora, creo que una vez al mes, porque por alguna razón no tengo mucho tiempo. Estoy haciendo varias cosas a la vez y encima me falta tiempo. Pero voy a tratar de subir un video. ¿Sabes qué? Voy a tratar de subir 2 al mes. Pero vamos a ver qué tal me va con este, cuánto me demoró en editarlo. Con este me he demorado también porque no quería simplemente... O sea, quería entender antes de ponerme a hablar, ¿no? Y eso, que siento que falta mucho más, pero no iba a ser un video de 1 hora. Que la última vez que hice un video de 1 hora fue el de el Silk Road. A su madre, editar ese video fue... Y ya pues, voy a ver sobre qué hago para el segundo video. No sé si lo haré para ya, para este mes, o quizás para abril hago ya 2 videos. Pero sí, si quieren se suscriben y le dan clic al botoncito de la campanita. Si lo hacen estarían ayudando a un alma en pena. Entre 3 me quisieron dar 10.000 guaraní y yo le dije que no, por un 10.000 no me van a llevar, no, no, por eso se enojaron, porque le dije que 3 me quisieron